Carol Maltese creció en Sesto Calende, una pequeña comuna con poco más de 11.000 habitantes, ubicada en la provincia de Varese, en Italia. Ella era mitad italiana y mitad holandesa y llegó a Sesto Calende aún joven. Carol estudió en el Instituto Técnico de Moda, Fiorini, durante su juventud y en 2016, el año siguiente a su graduación, tuvo un hijo. Después de eso, Carol se mudó a Milán, donde trabajó como vendedora en una tienda de perfumes. Pero debido a la crisis de salud global de 2019, terminó perdiendo su empleo. En esa época, ella tenía 26 años y, según amigos, estaba desesperada y con un hijo que mantener. Carol entonces tuvo la idea de crear un perfil en el sitio para adultos OnlyFans. Carol también participó en algunas producciones de películas dirigidas al público adulto. Ella también se presentaba en chats en vivo, donde hacía danzas sensuales para quienes pagaran. Carol usaba el seudónimo de Charlotte Eng y, según fuentes, llegaba a ganar más de 10.000 euros al mes. Según amigos cercanos de la joven, ella era una persona encantadora, amable y una madre dedicada. En las redes sociales, Carol se presentaba como modelo y publicaba diversas fotos de ella y de sus actividades diarias. Ella se describía como una madre que disfrutaba viajar, publicando fotos de viajes a la isla de Pascua, Estados Unidos, Australia, Marruecos, España y Países Bajos. También publicaba muchas fotos con su hijo, a quien llamaba Hombrecito. En una de las fotos con él, escribió lo siguiente: «Hace 4 años me convertí en tu madre. Y desde ese momento, siempre me has dado mucha satisfacción». La joven también participaba en varias campañas virtuales contra la violencia hacia la mujer. Ella creía que la violencia psicológica destruye emocionalmente a la mujer y que se habla muy poco sobre esto. Debido a la profesión de Carol Maltese y también a su estilo de vida de viajar bastante por el mundo, algunas personas decían que ella no era una buena madre. Sobre esto, Carol rebatía diciendo que lo que ellos tenían era prejuicio y que ella era una gran madre. En el año 2021, Carol comenzó una relación con un hombre llamado David Fontana. Se conocieron primero por Instagram y luego concertaron una cita en un hotel. David tenía 44 años, era banquero y también bloguero enfocado en el nicho de gastronomía. Mantenía un blog de cocina y fotografía en internet como hobby. Según personas cercanas a la pareja, los dos mantenían una relación abierta. Sin embargo, el hombre era visto como obsesionado con la novia y no quería que ella continuara produciendo contenido para adultos. Además, David también tenía celos de las visitas de la mujer al hijo. Cuando el hijo estaba en Verona en casa del padre, con el paso del tiempo, David comenzó a demostrar celos en relación a los amigos, e incluso del padre de Carol. Incluso, Carol fue invitada varias veces a pasar una temporada de vacaciones en la República Checa y también en Francia. Ella pasaría estas vacaciones en compañía de su hijo y también de su padre, pero David nunca lo permitió. La relación entre los dos se volvió cada vez más conflictiva. Se separaron y volvieron varias veces. El 10 de enero de 2022, Carol Maltese fue vista por última vez cerca de su residencia, en Milán, Italia. Después de eso, la joven estuvo desaparecida durante 2 meses, sin que nadie tuviera idea de dónde podría estar. Varios familiares y amigos cercanos se pusieron en contacto con Carol, pidiendo que se organizara un encuentro con ella, ya que decían que la extrañaban. Pero la mujer solo respondía que estaba cansada y que estaba tomando unas vacaciones, sin mencionar su ubicación, algo que era bastante extraño. Como ya mencioné, Carol era una persona muy activa en las redes sociales y solía hacer publicaciones todos los días, pero en ese periodo de 2 meses estuvo totalmente ausente. En marzo de ese mismo año, a aproximadamente 1 hora de distancia de Milán, un hombre que estaba paseando por una región montañosa se encontró con un cuerpo humano dentro de bolsas de plástico. Él inmediatamente se puso en contacto con la policía e informó sobre su descubrimiento. El cuerpo estaba desmembrado y bastante irreconocible debido al avanzado estado de descomposición. Además, el responsable de aquella atrocidad quemó todo el rostro de la víctima, con la clara intención de dificultar el trabajo de reconocimiento. La víctima solo pudo ser identificada a través de sus tatuajes, que sumaban 12 en total. Tan pronto como las autoridades removieron el cuerpo desmembrado de la montaña, fue llevado a la morgue, donde se tomaron fotos de todos los tatuajes.
Estas imágenes fueron divulgadas en los medios con autorización de la policía. La intención era que las imágenes llegaran a alguien que pudiera reconocer a la víctima a través de esos tatuajes. Entre los tatuajes había uno con el estampado de un leopardo manchado en la parte superior del muslo derecho y otro con las palabras "paso a paso" también en la pierna derecha y "deseo de viajar" en el hombro derecho. Los tatuajes fueron rápidamente reconocidos por los seguidores de Carol, quienes pronto ingresaron a sus redes sociales para intentar entender qué estaba sucediendo. Estos mismos fans enviaron diversos mensajes a Carol para saber si estaba bien. Cuando Carol comenzó a responderles a todos, diciendo que no era necesario que se preocuparan y que estaba bien, muchos fans se sintieron aliviados. Sin embargo, poco tiempo después, se descubrió que todo esto era una farsa. No era Carol quien estaba respondiendo los mensajes, sino David, que tenía en su poder el celular de ella. Incluso, era David quien respondía a los mensajes de familiares y amigos cercanos de Carol Maltese, haciéndose pasar por ella y diciendo que estaba de vacaciones, sin mencionar su ubicación. También habría dicho a esos mismos familiares y amigos, haciéndose pasar por Carol, que estaba cansada de la vida de contenido adulto y quería parar, pero antes necesitaba unas vacaciones para despejar la cabeza. En medio de esto, una amiga de Carol, que estaba desconfiada de esa situación, ya que la conocía desde hacía muchos años, le pidió que enviara un mensaje de audio, alegando que tenía nostalgia de escuchar su voz. A partir de ese momento, David, sabiendo que eso no sería posible, decidió no responder más los mensajes de esa amiga de Carol. El hombre sabía que era solo cuestión de tiempo para que esta amiga, junto con los familiares de Carol, fueran a la policía, y como él era su novio, sería la primera persona que las autoridades buscarían para prestar declaración. Con esto, David decidió anticipar el proceso, con la intención de que no sospecharan de él, y fue a la policía para registrar la desaparición de Carol. En su testimonio, el hombre contó varias historias fantásticas sobre su relación con Carol, y ya al principio llegó a contradecirse. Primero él alegó que Carol había viajado sola, sin comunicar a la familia, pero se lo comunicó a él. Luego dijo que él y Carol ya estaban separados desde hacía meses, y que él no sabía nada más sobre su vida. Los policías encontraron esta afirmación extraña, y lo cuestionaron sobre el hecho de que estaban separados desde hacía meses, y aún así, la mujer le había comunicado a él, y no a su propia familia, que iba a salir de vacaciones. En ese punto, David, que ya estaba muy nervioso, intentó dar numerosas justificativas que claramente estaban siendo inventadas en el momento. Esto hizo que los policías se volvieran aún más desconfiados, y tras ser presionado por ellos, David terminó confesando el crimen. En su confesión, David dijo a la policía que había conocido a Carol Maltese por Instagram, y como le gustaba la fotografía, tomó algunas fotos sensuales de ella. Él dijo que, en la época en que se conocieron, en octubre de 2020, estaba casado y vivía con su esposa en Milán, pero luego decidió dejar a su esposa para quedarse solo con Carol. El día del crimen, la pareja estaba en una especie de juego erótico violento entre ellos. Grababan todo con la intención de convertirlo en una película para adultos. En el acto, David mantenía a Carol sin ropa, con los pies y manos atados y con una bolsa de plástico en su cabeza, mientras le propinaba golpes. Fue entonces cuando él aprovechó ese momento para tomar un martillo y comenzar a agredir a Carol con aún más fuerza. A continuación, el hombre hizo un corte en la garganta de la víctima con un cuchillo de cocina, quitándole la vida. Aún en su confesión, David dijo a los policías que los golpes que él propinó con el martillo a Carol no eran para lastimarla de verdad. Según él, las cosas terminaron saliéndose de control, y cuando se dio cuenta, Carol estaba muy herida. Y para acabar con su sufrimiento, él le quitó la vida a la víctima. David dijo a los policías que todo eso había sido filmado por él, pero que luego borró las imágenes. El crimen habría ocurrido entre los días 10 y 11 de enero de 2022. Después de quitarle la vida a Carol, David cortó su cuerpo en varios pedazos y luego intentó, sin éxito, quemarlo en una parrilla. Al darse cuenta de que no podría deshacerse del cuerpo quemándolo en la parrilla, David decidió congelar los restos mortales en un congelador que había comprado en Amazon. Cerca de 70 días después, él retiró los restos del congelador y los llevó a la montaña de Brescia, en Borno, donde los arrojó por un acantilado. Fueron 4 bolsas de plástico en total.
bolsas que fueron encontradas varios días después. La distancia de la casa de David hasta esa montaña es de más de 100 kilómetros. En este periodo de 70 días, David, que tenía en su poder el celular de Carol, se hizo pasar por ella y respondió innumerables mensajes de familiares y amigos de la víctima para hacer parecer que ella aún estaba viva. Haciéndose pasar por ella, él respondía la mayoría de los mensajes, diciendo que estaba cansado de la vida de contenido adulto y que pretendía dejarlo. Al final de su confesión, David alegó ante los policías que no tenía la intención de quitarle la vida a Carol y que todo fue un accidente. Para la policía, David cometió el crimen porque se dio cuenta de que Carol se estaba alejando de él. Según las investigaciones, David sabía que Carol tenía planes de dejar Italia para mudarse al este europeo pronto. A partir de ahí, la idea de perder contacto con la joven, a quien supuestamente amaba, no entraba en su cabeza. Además, de acuerdo con las investigaciones, la policía encontró un historial de compras en línea realizadas por David. Él había adquirido un congelador, un hacha y una sierra de metal, material que fue utilizado para cortar y ocultar el cuerpo de la víctima. La policía llegó a considerar la posibilidad de que David tuvo la ayuda de otra persona para cometer el crimen. Sin embargo, no se encontraron indicios de que hubo la participación de otra persona en el crimen. Y con esto, la policía concluyó la investigación con David siendo el único acusado, mientras estuvo bajo custodia policial a la espera de su juicio. David pasó por una evaluación mental que concluyó que no tenía ningún problema. Esto indicaba que todo lo que hizo fue por voluntad propia y no por culpa de un desvío mental. El juicio de David Fontana tuvo lugar en julio de 2022 en el Tribunal de Busto Arsizio, a pesar de que la Fiscalía solicitó cadena perpetua, presentando numerosas pruebas y evidencias que mostraban cuán cruel era David. El juez responsable del juicio no aceptó 3 agravantes que aumentarían la pena del acusado. Estos agravantes eran premeditación, crimen por medio cruel y motivo fútil. De este modo, en lugar de que David fuera condenado a prisión perpetua, fue condenado a 30 años de prisión por el crimen contra Carol Maltese. Según fuentes, es muy probable que David no cumpla esta pena y salga algunos años antes. Sobre esto, Fabio Maltesi, el padre de Carol, dijo que si David realmente sale antes de haber cumplido su pena, él estará aquí afuera, esperando para ajustar cuentas con él. El padre de la víctima añadió que David es un monstruo psicópata que merece pudrirse en prisión. Actualmente, David Fontana cumple su condena en una prisión en Brescia, Italia. El caso de Carol Maltese tuvo una gran repercusión en Italia, poco después de que se difundiera la noticia sobre lo que le había sucedido. Sus redes sociales fueron bombardeadas con mensajes de ofensas y chistes de mal gusto. Muchos de esos comentarios la culpaban por lo que había sucedido con ella y hacían mención a su carrera como productora de contenido adulto. Algunas personas incluso afirmaban que si ella no hubiera seguido por ese camino, todavía estaría viva. Un comediante italiano muy conocido, llamado Pietro Giomedea, llegó a publicar en su perfil de Twitter una broma relacionada con el hecho de que el cuerpo de la mujer fue reconocido por sus tatuajes y no por sus partes íntimas. Esto, obviamente, generó una ola de mensajes de repudio y críticas por parte de algunas personas hacia el hombre. Y esta fue la historia de Carol Maltese, una joven italiana que tuvo su vida arrebatada por su propio novio en un crimen brutal. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias por verme hasta el final. Yo me quedo por aquí. Un gran abrazo y hasta la próxima.